Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Con los Refugiados, el programa que hacemos en conjunto ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, con Justicia TV, ya desde hace un rato. Soy Silvia Garduño, hace pues ya varias semanas que no les acompaño, ha estado mi colega Angie Montes con ustedes, pero como les digo, encantada de volver a estar aquí. El día de hoy vamos a abordar un tema que es interesante, es bastante técnico en algunos puntos, pero que creo que es fundamental para entender también un poco más cómo las personas solicitantes de asilo y refugiadas acceden a derechos en este país. El tema de hoy es la identidad como derecho constitucional y su importancia para las personas refugiadas. Bueno, quería presentarles en primer lugar a nuestros acompañantes del día de hoy, a quienes nos van a estar dando pues información sobre este tema. En primer lugar a Jorge Whitley, que es director general del RENAPO. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hola Silvia, buen día. Muchas gracias. Gracias, Jorge. También nos acompaña, y ya ha estado aquí en otras ocasiones con nosotros, Cintia Perestrejo. Ella es directora de Atención y Vinculación Institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Comar. Hola, Cintia, bienvenida nuevamente. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días, Cintia. Y pues también nos acompaña Joseph Herreros. Él es representante asistente de protección del ACNUR. Gracias, Pep, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues bien, gracias, Pep. Vamos a iniciar un poquito como en términos del contexto. Pues uno puede dar por hecho o por sentado que el derecho a la identidad pues lo tenemos todos y todas, pero la realidad es que en México el derecho a la identidad se incorpora como derecho constitucional de manera reciente, en 2014, entonces uno pues empezaría a pensar y qué sucedía antes o cómo se garantiza a las y los mexicanos, ¿no?, este derecho, e imagínense pues a quienes no lo son. Tenemos o venimos de un ecosistema de identidad pues bastante fragmentado, con varias agencias, ¿no?, de gobierno que pueden usar su propia forma de identificación. Nos hemos acostumbrado, ¿no?, en México a que sea nuestra credencial de elector, nuestra vía de identificación, ¿no?, donde se constata quiénes somos, pero bueno, no es un documento creado para este fin, ¿no?, necesariamente, y que además excluye a algunas personas, como pueden ser los menores de edad o la población extranjera, incluida la población solicitante de asilo y refugiada. ¿Le suena la CURP, la clave única de registro poblacional? Pues vamos a hablar un poquito de eso, pero esto lo dejo a manera de contexto. Me gustaría, Jorge, si nos pudieras comentar un poco esto, ¿no? O sea, ¿de dónde venimos? ¿Por qué se incorpora hasta muy recientemente el derecho a la identidad? ¿Por qué se decide, ¿no?, transitar hacia ello? Ya lo tenemos en la Constitución mexicana. ¿Y cuáles son los cambios fundamentales que trae la inclusión de este derecho dentro de nuestra Constitución? Con mucho gusto, Silvia. En efecto, muchas gracias por la introducción. Bueno, la razón de incluir el derecho a la identidad en la Constitución mexicana es porque la identidad no es un elemento más de la esencia del ser humano. Es la característica primigenia que representa su individualidad y la potencialidad para que se desarrolle como persona y como parte de un grupo social y cultural, así como para gozar y ejercer sus libertades y sus derechos. La identidad es un derecho fundamental y primigenio para toda persona, mediante el cual el Estado reconoce y constituye la puerta de acceso a los demás derechos. Hasta antes de ser incluido en la Constitución, el derecho a la identidad se reconocía por separado, como bien dijiste, en varios derechos. El derecho a tener un nombre y apellidos, a contar con una nacionalidad,
a tener acreditada nuestra, de dónde nacimos, de nuestro lugar de nacimiento, pero todo por separado. Lo que dio lugar a que fuera necesario que tuviéramos un solo pues reconocimiento dentro de la Constitución para que se reconociera plenamente el derecho a la identidad. Hasta antes de ser incluido en la Constitución, el derecho a la identidad no se reconocía en todos sus términos y al día de hoy pues ya se reconoce la identidad de las personas como única y universal. Yo creo que eso es lo fundamental de por qué se incluye dentro de la Constitución el derecho a la identidad. Y Jorge, en seguimiento a ello, podría decirse que la CURP es la manera o la forma, ¿no? Cómo se aterriza, digamos, esta identidad de todas las personas en México. Si nos puedes explicar un poquito de este tema de qué es esta clave única, ¿no? Que ahora todo el mundo, me parece, pues tiene como al alcance, y cómo se ha desarrollado, ¿no? Más bien cómo se ha garantizado, ¿no? Que la población tenga acceso a la CURP. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la CURP es el identificador de población único nacional y subrayo único. Es el elemento central para la construcción de la identidad fundacional en México. Identificador que a la fecha es el más utilizado para acceder y ejercer derechos en nuestro país, el cual se sustenta en los datos de identidad jurídica inscritos en los registros de nacimiento de los registros civiles y de los registros migratorios y de los registros de las personas mexicanas por naturalización, y al cual se le asocian los rasgos físicos que nos distinguen a cada una de las personas, como la fotografía del rostro o las huellas dactilares. Quisiera yo hablar de identidad fundacional porque creo que es importante. Hablar de identidad fundacional es hablar de la identidad que acredita de manera fehaciente quiénes somos, aquella que contiene todos los datos que nos hacen únicos e identificables para que puedan ser utilizados para acreditar nuestra identidad funcional, es decir, aquella que necesitamos para obtener un pasaporte para viajar, una licencia de conducir para manejar un vehículo o una credencial para votar o acceder a los programas gubernamentales. La CURP es la llave de acceso que vincula los datos de la identidad fundacional para acreditar ante cualquier autoridad o sector privado o financiero quiénes somos. Esa es la CURP. Me preguntabas además de qué estamos haciendo en relación a la CURP. Sí, o cómo garantizar que pues las personas en efecto tengan acceso a esta CURP, ¿no? Sí, el gobierno de México pues ha instrumentado varios programas, hemos instrumentado varios programas para garantizar que toda la población, y subrayo también toda la población, sin excluir a nadie, tenga acceso a esta clave o a este identificador. Los programas a los que me refiero fundamentalmente son, por un lado, el contar con un solo sistema de registro a nivel nacional, que hasta antes de esta administración no existía, para garantizar la unicidad de este identificador. Por el otro lado, y garantizar también la integridad de este identificador. Por el otro lado, instrumentando programas
que nos acercan a la población. En esta administración consideramos que es tan importante que las personas estén registradas y que de hecho es lo que se reconoce en la Constitución, que es indispensable que nos acerquemos sobre todo a las poblaciones más marginadas para asegurarnos de que sean incluidas en este registro nacional de población y en ese momento se les asigne su CURP. Quisiera también comentar que un esfuerzo adicional es el garantizar que a toda CURP corresponda uno y solo uno registro de nacimiento. Es decir, debe garantizarse la unicidad de la CURP, que a todos nos corresponda solamente una CURP. Por desgracia, y debido a ese descuido en pasadas administraciones, este aspecto no se cuidó. Y al día de hoy todavía tenemos personas que tienen varias CURPs y tenemos también CURPs para, es decir, una CURP para diferentes personas. Esto no es posible para un identificador único. Esto no garantiza la identidad fundacional y, insisto, fue una omisión de los gobiernos anteriores que propició que la identidad en México, todavía al día de hoy, a pesar de los esfuerzos titánicos que hemos emprendido en estos últimos 3 años, no esté garantizada en su totalidad. Esta unicidad, esta certeza de que a una persona le corresponde solamente una CURP, es precisamente lo que hemos llamado la CURP certificada. Es decir, estamos revisando que exista un registro de nacimiento para cada CURP y que los datos en la CURP correspondan exactamente con los datos que están en el registro de nacimiento. Pues la verdad es que, suena complicado, ¿no? Técnico, pero claro, vamos a ir avanzando un poquito más para ver también cómo esto incluye, ¿no? A las personas que no son mexicanas. Quería ver un poco con Cintia para que nos hablara más un poco del trabajo de la Comar. Que la Comar pues trabaja también en un marco más amplio, ¿no? Que es un marco regional, el MIR, que es el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, el Marco de Respuesta Integral de Protección y Soluciones. Pues quisiera, Cintia, que nos hablaras un poco de este marco de referencia, ¿no? Sobre el cual trabaja la Comar y qué avances ha facilitado en México en términos de documentación para las personas solicitantes de asilo. Sé que hay algunas mesas temáticas. Que nos hables un poco de ello y cuál ha sido la trayectoria del trabajo específico de la mesa sobre identidad. De acuerdo, pues en efecto, el marco integral es, como el nombre lo indica, una plataforma a nivel regional que incorpora a varios países con esta misma dinámica de población que está migrando de manera permanente y constante buscando protección internacional. Los estados han acordado en el marco de estos trabajos que es importante contar con soluciones que nos permitan compartir buenas experiencias, pero sobre todo que en este ámbito de facilitación de algunas buenas prácticas podamos identificar estas áreas de oportunidad en las cuales es necesario trabajar de forma mucho más fuerte para poder proteger a la población. Y por población me refiero a esta que está viniendo a México ya en particular buscando protección como refugiado, ya sea durante el procedimiento o ya reconocidos como tal. Estas MIRPs, lo que significan para México o lo que han significado para México son mesas interinstitucionales de coordinación en los 3 niveles de gobierno. Es decir, una a nivel federal, varias a nivel estatal que ya se encuentran establecidas y una a nivel municipal. Esto significa que en estos 3 niveles de autoridades estamos generando la coordinación a nivel nacional para poder identificar estas áreas de oportunidad en las cuales es necesario trabajar de manera coordinada y poder favorecer la integración de la población tanto solicitante como refugiada en nuestro país.
Las mesas temáticas fundamentalmente lo que hacen es identificar estas 4 grandes áreas en las cuales las autoridades han acordado y hemos acordado que debemos de poner un poco más de prioridad. Salud, empleo, educación y la identidad, por supuesto, es una de ellas. Y la forma en particular en la cual a través de estas mesas de trabajo se está avanzando en términos de identidad es incorporando a los registros civiles de las entidades federativas, por ejemplo, a que puedan prestar colaboración con la Comar bajo justo quisiera yo decir, el expertise de RENAPO que tenemos a nivel nacional. Lo que hacen es ayudarnos a capacitarnos para poder generar la clave alfanumérica, que es la CURP, generar la información biométrica en favor de las personas y poder entregar esta clave única a los solicitantes de la condición de refugiado. Esto significa que las personas desde que ingresan al procedimiento tienen esta posibilidad de contar con esta clave alfanumérica que se ha convertido en un derecho llave, es decir, a través de esta se autoriza tener acceso a otros más que materialmente estaban un poco limitados hacia la población, porque de pronto durante la tramitación de algún acceso, por ejemplo, a la salud o a la educación, la clave alfanumérica era necesaria. De este modo, lo que está sucediendo a nivel nacional es que se está garantizando el acceso a estos derechos porque se está autorizando la clave alfanumérica que viene acompañada de esta información biométrica y por lo tanto el Estado mexicano lo que está haciendo es justo garantizar la identidad de las personas solicitantes desde el arranque de su procedimiento. Aquí es importante señalar que estas mesas de trabajo lo que han hecho entonces es sí identificar la dinámica o la problemática que tenemos en el contexto nacional, pero también ayudarnos a superar el reto de forma coordinada, de modo que esto que ya hemos iniciado en alguna entidad federativa, por ejemplo en Monterrey, que se hace directamente a través del registro civil, lo que va a hacer es contagiar a otras autoridades o en otros contextos para que esto se pueda replicar y de esta forma nosotros tener una amplia proyección respecto de este proyecto que tenemos en conjunto con RENAPO y así las personas encontrar justo el acceso a este derecho a la identidad, pero de forma garantizada y con ello otra serie de derechos que se van desatando ya de manera pues más o menos paulatina. De modo que lo que ha representado para México el establecimiento de estas mesas, que decía yo son de coordinación interinstitucional en los 3 niveles, es en la práctica avanzar en el cumplimiento de ciertos compromisos del Estado mexicano, pero más aún en hacer eficiente la garantía de los derechos, hacerlos reales. Y en el derecho a la identidad, bueno, la Comar de la mano de RENAPO lo que estamos haciendo es justo esto, poder identificar las brechas, sumar a más autoridades, particularmente registros civiles de entidades federativas diversas y de esta forma avanzar con este rezago que tenemos o con esta área de oportunidad grande que tenemos para poder abarcar al 100% de la población desde el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Nada más brevemente, si nos dices desde cuándo, digamos, se garantiza, ¿no?, esta clave alfanumérica para las personas solicitantes de asilo, y mencionabas que se trabaja en coordinación con los registros civiles de los estados, digamos, hoy por hoy las personas solicitantes de asilo en su totalidad pueden acceder a esta CURP o también depende, ¿no?, de dónde soliciten. Sí, nosotros tenemos... materialmente podemos realizar esta clave alfanumérica en donde tenemos oficinas de representación y esto es en 10 lugares a nivel nacional. Sin embargo, es justo donde estamos avanzando con la coordinación con RENAPO y con los oficiales del registro civil. En aquellos espacios donde no tenemos oficina o donde hemos ido un poco más lentos para poder implementar algunas medidas vinculadas a la integración, lo que hacemos es involucrar a otras autoridades como ellos y materialmente entonces nosotros a través de esta colaboración lo que hacemos es como un enlace. Nosotros no podemos hacerlo materialmente porque no tenemos los medios o no tenemos el alcance, pero hay una autoridad con atribuciones que lo puede hacer y de esta forma esta otra autoridad lo implementa y así vamos avanzando en este rezago que tenemos en la identificación de las personas, pero más aún en la implementación de esta medida. Ahora, ¿cuál es el porcentaje? En realidad no lo tengo ni mencionado, es decir, del 100% de las solicitudes que tenemos nosotros a nivel nacional, ¿qué porcentaje podrían estar
recibiendo esta clave alfanumérica no lo tengo. Lo que te puedo decir es que sí es la mayoría, sobre todo considerando que la inmensa mayoría, cerca del 75% de solicitantes que ingresan por Tapachula, Chiapas, en donde estamos concentrando la población, ahí sí tenemos la posibilidad de emitir esta clave alfanumérica y de toma de información biométrica. Entonces, me parece que en términos bastante prácticos, la mayoría de la población solicitante tiene esta clave, la tienen desde el inicio del procedimiento, y esta clave tiene una particularidad. Durante la tramitación del procedimiento con la Comar, tiene esta posibilidad de que es temporal, es decir, incluso nos ayudan mediante un encuadre y algunas reformas que mismo RENAPO ha promovido al interior de sus lineamientos para que se encuentre vigente durante el tiempo que dura nuestro procedimiento. De modo que esta clave, que originalmente es temporal, es decir, está autorizada para las personas que son solicitantes, se convierte en permanente una vez que estos obtienen el reconocimiento de la condición, de modo que no hay que hacer una modificación adicional, sino que ya con esta misma clave que se autoriza desde el inicio, se puede dar continuidad. Muchas gracias, Cintia. Muy claro. Oigan, tenemos que irnos a una pausa. Cuando volvamos, Pep nos va a hablar un poco de la importancia del reconocimiento de la identidad y documentación para las personas solicitantes de asilo. No se vaya, seguimos aquí con los refugiados. Seguimos aquí con los refugiados. Hoy estamos hablando del derecho a la identidad para las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Y en el primer bloque hablábamos un poco de cómo el Estado mexicano ha venido pues transitando para poder incorporar el derecho a la identidad en nuestra Constitución y que después se pueda pues garantizar este derecho a toda la población a través de lo que sería la CURP, con todos los retos que ya nos explicó Jorge que existen. Y después Cintia nos explicaba un poco cuál ha sido el trabajo de la Comar para poder facilitar pues que las personas solicitantes de asilo y refugiadas tengan acceso a esta clave única de identificación. Voy a irme con Pep porque pues más allá de lo técnico tenemos que hablar de derechos y sí creo que es importante reflexionar sobre por qué es importante el reconocimiento de la identidad y la documentación para las personas solicitantes de asilo. Es decir, personas que pues están llegando, ¿no?, a un país, en este caso a México, muchas veces carentes, ¿no?, de documentación, porque pues salen, ¿no?, como pueden, con pocas pertenencias, no van a traer todo lo que se requiere, ¿no?, formalmente para iniciar un trámite, ¿no?, por decirlo así. ¿Cuál es esta importancia y por qué son importantes los esfuerzos que ahora mencionaba tanto Comar como RENAPO, pues para facilitar que las personas tengan pues este acceso, ¿no?, a la identidad? Bueno, es vital para asegurar el derecho de asilo. Y ahí me explico un poquito. Primero, una persona refugiada o solicitante de asilo es una persona que sale huyendo de su casa, de su comunidad, porque su vida está en riesgo, porque sufre persecución. Y llega a otro país, en este caso México, solicitando protección, solicitando que México le brinde la protección que su país de origen no quiso o no pudo brindarle. ¿Sí? Eso es el derecho de asilo y eso es el derecho de los refugiados. México, en este caso la Comar, lo que hace es recibir el caso, entrevistar a la persona para comprobar o determinar si la persona realmente necesita esta protección. Comar, para esto, entrega un documento que es la constancia de que la persona tiene un trámite de asilo frente a la Comar. Y eventualmente, cuando sea reconocido, le entregará una constancia de que es refugiado reconocido. La Comar lo que hace es entregar una documentación que asegura que la persona no será devuelta a su país de origen, que es el principio fundamental del derecho a los refugiados, no ser devuelto donde tu vida está en riesgo. Y esto garantiza el principio de no devolución. Pero hasta aquí. Sí, lo que dice luego la Convención de los Refugiados, firmada y ratificada por México, es que la persona podrá acceder a los servicios básicos en el país de asilo sin ningún tipo de discriminación. Para poder ejercer eso requiere algún documento, más allá de las constancias que le da la Comar. Y la documentación que la CURP, la documentación que el Estado de asilo le pueda brindar, es la que les servirá para acceder a cosas tan básicas y elementales como ir al hospital, ir al centro de salud, inscribir a los niños en la escuela,
eventualmente buscar trabajo, eventualmente, y sería lo ideal, poder abrir una cuenta bancaria, y poder ejercer los derechos básicos normales para poder vivir en el país como cualquier ciudadano sin ningún tipo de discriminación. En ese sentido, la Comar entrega un documento que ratifica que la persona ha pedido protección o que la persona es refugiada. Pero ese documento, esa constancia no es suficiente para acceder a servicios. De ahí la necesidad de tener un documento fundacional que te permita el acceso a todos los servicios básicos y poder ejercer tu vida y ejercer el derecho de asilo. En otras palabras, lo que hace esta documentación es poder en la práctica garantizar que la persona ejerza y goce de su derecho de asilo. Y además es importante por un tema adicional, porque la persona refugiada sale de su casa huyendo. En muchos casos no tiene pasaporte, no tiene documentación o sale huyendo y no puede recogerla. Tampoco la persona va a poder iniciar sus trámites de pasaporte antes de salir porque sale huyendo. No es un viaje como el que hacemos cualquiera de nosotros cuando vamos a viajar a otro país, que tenemos que prepararlo, planificarlo, tener los documentos. Y muchas personas van a llegar a México sin documentos, con documentos vencidos o con documentos básicos como una constancia de nacimiento, una constancia de identidad del país de origen, que no son suficientes reconocidos en México. Tampoco se puede y tampoco es recomendable que se remita a la persona a su consulado de su país de origen o su embajada para buscar esos documentos. Porque, no en todos los casos, pero en muchos casos, el agente de persecución podría ser el Estado. Y luego tú no puedes pedirle a alguien que vaya a la representación consular de aquel que lo está persiguiendo para obtener documentos, porque iría contra la protección de la persona. Por tanto, es responsabilidad del país que brinda el asilo, en este caso México, otorgar una documentación que permite que la persona acceda a todos sus derechos sin ninguna forma de discriminación. Muchas gracias, Pep. Quería irme con Jorge. Cintia hablaba de esta cuestión de, el concepto de CURP temporal. No sé si nos puedas, Jorge, hablar un poco de qué significa, ¿no? CURP temporal, cuáles son los alcances, las limitaciones, ¿no? que pudiera tener esta CURP y pues cómo se determinó, ¿no? que tenía que existir este concepto distinto, ¿no? Sí, claro que sí. Pues antes que nada, debo comentar que siguiendo con lo que decía Joseph, reconociendo la universalidad, el principio de universalidad del derecho a la identidad, es que en este gobierno hemos ampliado el alcance de la CURP, del identificador único, a toda la población. Eso incluye a las y los mexicanos que residen en México, a las y los mexicanos que residen en el extranjero y, por supuesto, a las y los extranjeros que residen en México, que están en México. Y un elemento muy importante dentro de esta población es precisamente la población que está solicitando asilo o que está solicitando refugio. Es en ese sentido que se genera lo que hemos denominado la CURP temporal. Y la CURP temporal, el alcance de la CURP temporal es importante porque constituye un medio de identificación para aquellas personas que estando en territorio nacional no puedan acreditar su identidad por no tener documentos expedidos que la acrediten. La CURP temporal se expide para personas extranjeras que solicitan la condición de refugio o protección complementaria, personas extranjeras solicitantes de asilo político, personas extranjeras que solicitan una condición de estancia regular temporal en tanto se resuelve su solicitud, y a partir de octubre del año pasado para las personas mexicanas que son repatriadas sin documentos a nuestro país. Los límites de esta CURP temporal son que no exista un registro previo en México, que se cumpla con la normatividad en la materia y la temporalidad de su vigencia. Esta CURP temporal es una acción afirmativa, yo diría que muy efectiva
para proteger y respetar los derechos humanos de las personas refugiadas, asiladas y repatriadas. La colaboración que comentaba Cintia que tenemos, que de veras es una estrecha coordinación y colaboración con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y también con el Instituto Nacional de Migración, hizo posible que México garantice el derecho a la identidad de todas las personas extranjeras desde que solicitan el reconocimiento de su condición de refugiado, asilo o condición de estancia, así como para estas personas que son repatriadas. Esto es en esencia la CURP temporal. Pues muchas gracias, Jorge. Me voy con Cintia porque si nos pudieras dar como un poco de contexto de cómo llegamos a esto, ¿no? A que las personas solicitantes de asilo puedan tener el acceso a la CURP temporal. Es decir, ¿qué pasaba antes, ¿no? Cuando la CURP temporal no existía, cuáles eran como esos retos y cómo se logró pues ponernos de acuerdo en que justamente se necesitaba esta acción, ¿no? Para garantizar pues este derecho. No sé si nos puedas dar un poco el contexto pues de historia reciente, por así decirlo, ¿no? De cómo llegamos a donde estamos ahora. Sí, claro. Pues mira, me parece que todo arranca justo ante la necesidad de las personas de contar con un documento que les permita acreditar la identidad. En México, sí las personas tienen ciertos derechos desde el inicio del procedimiento, como por ejemplo tener una condición de estancia temporal, también a través del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, la tarjeta migratoria que el instituto entregaba o entrega incluso en estos días no estaba tan difundida entre el resto de las autoridades, o las autoridades frente a las que se mostraba esta tarjeta migratoria tampoco reconocían todos y cada uno de los derechos que la condición de estancia les permitía o les autorizaba, e incluso ya en conexión con el procedimiento de la condición de refugiado no quedaba muy claro cuál era el motivo por el cual las personas estaban aquí en México, cuál era tampoco en esencia la justificación en términos legales por el cual se permitía que las personas permanecieran en México de forma temporal. Y de pronto entonces esto a través de un documento migratorio no quedaba claro en estricto sentido por qué o para qué teníamos el resto de las autoridades que garantizar toda una clase de derechos o serie de derechos que permitían que las personas permanecieran en México de forma temporal durante la tramitación e incluso ya después poder ejercer derechos adicionales como son la residencia permanente y hasta buscar la integración. Esta situación entonces lo que genera es una serie de conversaciones en las que es necesario explorar de qué forma podemos aproximar a las personas justo al ejercicio de los derechos que constitucionalmente se encuentran garantizados. Y en estas conversaciones es que nos encontramos con varias cosas, entre ellos que RENAPO tiene y tenía un proyecto muy, muy rico en el cual podía involucrar a la Comar para que nosotros también pudiéramos ser autoridades acreditadas en términos legales para poder implementar esta clave alfanumérica, siempre y cuando nosotros también cumpliéramos con ciertas obligaciones, como cuáles, como ciertas medidas de seguridad en términos de el resguardo de la información que nosotros estamos recibiendo, pero también la emisión de la constancia de trámite con la cual se acredita que las personas están registradas con nosotros con inicios de procedimiento y por lo tanto habría que considerarlas como solicitantes. Frente a estas conversaciones, lo que se empieza a descubrir o se empieza a materializar es que con esta implementación de trabajo, que en realidad son acciones muy concretas, las personas empiezan a acercarse justo a ese escenario en el cual cuentan con algo que de pronto las demás autoridades también conocen, y es una clave denominada CURP. Cuando ellos dicen, es que yo también poseo una, entonces empiezan a aproximarse al lenguaje que las autoridades conocemos y dicen, bueno, pues parece entonces que tú también estás haciendo algo aquí en México, no sabemos qué, pero esto te está acercando ya a nuestra realidad, o al menos al lenguaje conocido. Y con ello se empiezan a romper ciertas barreras de desinformación que no eran tan evidentes porque las personas no estaban tan cercanas a la realidad y las autoridades aún desconocían el contexto en el cual nosotros veníamos laborando. Y esto lo que nos ha permitido entonces es
mostrar en un lenguaje conocido, hacer evidente la titularidad de derechos de las personas frente a otras autoridades que también tienen que garantizar el acceso de ellos mismos a una clase de servicios y de acciones concretas para lograr que estos encuentren esta protección, o sea, materialmente esta protección que no tuvieron en el contexto nacional de la que hablaba Joseph. Es decir, si yo salgo de mi país por falta de protección y llego a otro en el cual otra vez no puedo tener acceso a una clase de derechos o garantías que me permitan estar seguro, bueno, pues el ciclo de movilidad permanece, persiste. Entonces, lo que estamos tratando de buscar también con esta materialización de derechos a través de la CURP es que el ciclo de movilidad concluya y que las personas materialmente puedan encontrar acceso a estos derechos que constitucionalmente están garantizados a toda la población. Pero ese era un poco el contexto en el cual nos estábamos moviendo y que creemos que hoy día se está cada vez materializando en acciones pues bastante positivas. Pues interesante, sin duda, cómo se ha pues ido avanzando. Además, pues también, si lo vemos a la par, ¿no?, del crecimiento de las solicitudes de asilo en el país, pues también, ¿no?, cómo pues una cosa va relacionada con la otra, ¿no? Ya era pues casi que imposible, ¿no?, no contar con algo que nos permitiera seguir avanzando. Vamos a irnos a una pausa. Regresando, vamos a hablar un poco del proceso de digitalización de la Comar, si podemos hablar un poco de ello, y también de la cuestión de los datos biométricos, ¿no?, que significa ya contar con estos datos también dentro de nuestra identidad, ¿no?, que facilita y cuáles son los retos también para la implementación. No se vaya, regresamos aquí con los refugiados. Seguimos aquí con los refugiados, hoy hablando del derecho a la identidad para las personas solicitantes de asilo y refugiadas aquí en México. Y pues bueno, hemos estado hablando pues de temas muy interesantes como pues a partir ya de una necesidad que era imperativa de que las personas solicitantes de asilo pudieran también contar pues con una clave única que les permitiera, ¿no?, acceder a otros derechos, pues se llega al establecimiento de lo que es la CURP temporal, que prácticamente se otorga a la mayoría de las personas solicitantes de asilo que lo hacen en el sur del país, y pues bueno, cómo hemos venido avanzando. Antes de hablar un poco más del tema específico de personas solicitantes, quería irme con Jorge para hablar un poco de los retos, ¿no?, que él mencionaba en un inicio, ¿no?, que ha implicado que podamos tener esta clave única pues universal, por así decirlo, y que pues también incorpora otros elementos como pueden ser los datos biométricos. Entonces, Jorge, no sé si nos puedas dar un poco más de luz, ¿no?, de qué significa, cuál es la importancia de contar con estos datos biométricos también nosotros en nuestra propia identidad, y pues cuáles son los retos para efectivamente contar con un sistema, ¿no?, donde todos podamos estar con nuestros datos. Sí, claro. Bueno, pues yo diría que la única manera de garantizar la unicidad de las personas es a través de reconocer sus rasgos físicos. Así es como nos reconocemos. Y estos datos son los biométricos, es decir, principalmente es el rostro y las huellas. Si el rol de los biométricos se vuelve pues fundamental toda vez que una persona no puede identificarse de manera plena y fehaciente solamente con datos de identidad jurídica. Y bueno, ya no voy a abundar de las características en México de esta identidad jurídica, pero sí me atrevo a decir que también en pasadas administraciones no fue posible el garantizar esta unicidad únicamente a través de la identidad jurídica. De ahí que estamos vinculando, pues sobre todo fotografía de rostro y huellas a las CURPs, de tal manera que, por un lado, habiendo validado a la CURP a través de este proceso que les comentaba de certificación, y unirlo a sus rasgos físicos, es decir, a biométricos, es como finalmente podemos garantizar el derecho a la identidad.
Ahora, desde RENAPO estamos trabajando, como ya también comenté, de manera muy coordinada con la Comar y el ACNUR para garantizar el derecho a la identidad de todas las personas solicitantes de refugio y asilo. Al final de cuentas, todos y todas nosotros entendemos que sin identidad no podemos aspirar a una migración ni segura, ni ordenada, ni regular, ni digna. El derecho a la identidad es un derecho que, como ya comentaba también, debe incluir, es universal, o sea, debe incluir a toda la población en México y en particular a los más desprotegidos, como es la población precisamente en situación de asilo o de refugio, para que puedan reinsertarse en la sociedad. Como mencionaba Cintia, la CURP se vuelve un elemento de reinserción a la sociedad y, por supuesto, de ejercicio de sus demás derechos. Es decir, para que tengan un nuevo comienzo a través de contar con la CURP. Y esta CURP, en el caso de refugio y de asilo, la estamos emitiendo con biométricos, es decir, con el rostro, fotografía de rostro, huellas e iris, lo cual hace que, sin lugar a dudas, podamos o se puedan identificar ellos, ellas, esta población, cuando se presenten en la sociedad para poder gozar sus demás derechos y voy a recalcar, para solicitar empleo y para incluirse en las funciones financieras, es decir, en todo lo que se refiere al sistema financiero, a los bancos en particular. Esto es esencial. Creo que es importante insistir en que somos un gobierno garante de los derechos humanos y seguiremos trabajando y realizando acciones para cumplir nuestro compromiso con las personas y sus derechos, en particular, insisto, con las personas que menos tienen y las más desprotegidas, como son las personas refugiadas y en situación de asilo. Sí, sin duda, muchas gracias por toda esta explicación. Ya hemos visto que de pronto a veces no basta con tener la CURP. Hemos tenido programas, ¿no?, de inclusión financiera aquí mismo en Justicia TV y ya hemos hablado de otros retos, ¿no?, asociados a, pero bueno, al menos el primer paso es contar con esta identificación. Cintia, hablemos un poquito del proceso de transformación digital de la Comar. ¿Y qué implicaciones tiene esta transformación en el trabajo que están haciendo interinstitucional con RENAPO y de qué manera puede beneficiar, ¿no?, la atención a la población? Sí, mira, este proceso de transformación digital tiene aproximadamente año y medio, casi 2 años que ha iniciado, y esto y es importante señalarlo, a partir de un acompañamiento técnico que tenemos de manera permanente del ACNUR. A partir justo de esta identificación de necesidades y de brechas que es necesario hacer más cortas, se identificó que era necesario un proceso de comunicación cada vez más eficiente. Sí, entre la Comar, es decir, incluso entre las oficinas de representación que tenemos, porque afortunadamente hemos crecido en los últimos 3 años, pero también con otras instituciones como lo es RENAPO. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener información en tiempo real que sea susceptible a ser verificada, que nos ayude a que estos procesos sean más eficientes, no solamente procesos de verificación, por ejemplo, en términos de vigencias de claves, sino incluso de comunicación respecto de estados que guardan los procedimientos iniciados a solicitantes de la condición de refugiado. Y esto lo que está generando en términos muy simples y que además son muy importantes, es la simplificación de nuestros procedimientos, acelerarnos en medios de comunicación para podernos mantener interconectados al interior de la Comar a través de diferentes oficinas como con otras instituciones, que ese es el proyecto, y además se encuentra complementado con un proceso de digitalización de expedientes a nivel nacional, lo cual significa que nuestra información va a estar accesible para nosotros
pero en tiempo real, y podamos aprovechar que esta movilidad que las mismas personas tienen nos permitan a nosotros ser más eficientes tanto en comunicación como en resolución de procedimientos. Este proceso de digitalización a nivel nacional para la Comar tiene una expectativa en realidad y que ya está rindiendo frutos de ser mucho más eficientes, repito, no solamente al interior de la Comar, sino incluso al exterior, y que nos permita que estos procesos que hemos iniciado con RENAPO o con algunas otras autoridades como la Cancillería, por ejemplo, cuando tenemos que compartir información o intercambiar información, nos permita hacerlo en pasos muy simples, que sea cada vez más sencillo y rápido, de modo que cada autoridad en el ámbito de sus atribuciones tenga esta posibilidad de gestionar la información y compartirla con las autoridades competentes de una forma segura. Esto es bastante importante por la naturaleza de la información, pero también que sea de forma muy, muy eficiente para que las comunicaciones y todos estos datos que nosotros tenemos que hacer o convertirlos en acciones en favor de la población puedan hacerse de una forma más simple. Pues gracias, Cintia. Y un poco, Pep, digamos desde ACNUR, ¿cómo ves este proceso, ¿no?, de transformación de Comar, la importancia de simplificar el procedimiento, aumentar eficiencia? ¿Qué posibilidades tiene esta digitalización en un contexto de cooperación con otros actores, entre ellos pues el ACNUR mismo? No sé si nos puedas comentar un poquito de pues la postura, ¿no?, al respecto. Muy sencillo, porque Comar en 2014-2015 no recibía más de 2.000 solicitudes de la condición de refugiado en un año. Actualmente Comar recibe 2.000 solicitudes prácticamente en una semana. Y luego el incremento ha sido altísimo, y eso implica que tienes que modificar tus herramientas de procesamiento. No es lo mismo gestionar 2.000 casos en un año a gestionar 140.000. Hay una necesidad, obviamente, de aumentar tus recursos humanos y tu capacidad de recursos y física, más oficinas, más personal, pero eso no es suficiente. Tienes que revisar también tus procedimientos y incrementar tu eficiencia manteniendo la integridad del procedimiento. Y eso es muy complicado, porque te pide mucho más. Cada oficial de Comar tiene que producir mucho más, pero manteniendo una calidad y una integridad del procedimiento. No olvidemos que lo que hace Comar, el trabajo de Comar, es muy sensible. Es un trabajo que protege vidas, y es de suma importancia mantener la integridad del procedimiento en que tú vas a determinar si la persona requiere protección como refugiada o no. Eso es una decisión que puede afectar vidas de personas, y es súper importante mantener una calidad en el procedimiento, pero a la vez tienes que aumentar tu eficiencia para poder procesar los casos en el periodo que te marca la ley y que además que la persona requiere. Y ahí es muy importante las medidas que viene implementando Comar para simplificar los procedimientos en todo lo posible. Y ahí la digitalización es clave. Antes una persona llegaba a Comar, tenía que rellenar a mano 2-3 documentos que se iban guardando en archivos físicos, en papel, ¿sí? Y lo que está tratando hoy día es que se puedan simplificar esos pasos y directamente queden digitalizados, lo cual simplificaría el proceso para la persona, rellenaría menos documentos en su proceso, y para la Comar pues tendría todos almacenados de forma digital y ahorraría toda la parte de documentos en físico. También permitiría que la persona diera sus datos, tanto biodata como biométricos, una sola vez, y esa captura de datos biométricos ya serviría para todo el procedimiento. Luego, las medidas de digitalización son muy necesarias en un contexto como el actual de aumento sustancial de solicitudes de la condición de refugiado. Siempre cuando hablamos de biométricos, de datos personales, de digitalización, entra un poco la duda, la preocupación de riesgos que esto puede conllevar. Y un riesgo, obviamente, es la privacidad de los datos. En el caso de México es un riesgo menor porque la legislación mexicana de protección de datos es fuerte y ya ofrece una protección fuerte. Sin embargo, siempre es importante recalcar que en procesos regionales donde se comparten datos
los datos sobre población refugiada deben siempre mantenerse en el país de asilo, no se comparten fuera del país de asilo. Sí, de tal manera que, bueno, podemos garantizar que estos datos están pues resguardados, ¿no? De alguna forma o bien protegidos. Y Pep, si tienes algún comentario sobre el aumento de la eficiencia en los procedimientos de Comar, porque quizás no se conoce muy bien cómo ha venido también mejorando pues esta eficiencia, los procedimientos, con el paso del tiempo, digo, no es que todo sea perfecto, pero vaya, sí hay una diferencia, ¿no? Comar en 2018, previo a la entrada de esta administración, tenía una capacidad de procesar aproximadamente 1.000 personas mensuales. Aproximadamente. Actualmente, bueno, desde 2018 para acá, se ha duplicado el staff de la Comar. Ahora son, ya Cintia me corregirás tú, pero son poco más del doble de personal que tenían en 2018. Sin embargo, están procesando casi 4 veces más. Comar hoy día puede procesar más de 4.000 personas mensuales. Es decir, que no es solamente un tema de tener más personal, sino también que los procedimientos implementados le permiten que cada funcionario de Comar pueda producir más del doble de lo que producía antes. Y esto es gracias a la implementación de procedimientos diferenciados, simplificados y medidas de eficiencia. Hoy día la Comar tiene una capacidad de procesar entre 4 y 5.000 personas mensuales, es decir, 5 veces más que en 2018, lo cual es una buena noticia. La mala noticia es que el número de solicitudes de asilo hoy día es 4 o 5 veces mayor al de 2018. En 2018, si no estoy mal, Comar registró 30.000 solicitudes de asilo en un año. Este año llegaremos solamente a las 120.000. Entonces significa que la brecha sigue siendo muy alta entre lo que entra y lo que sale cada mes. Y entonces la única solución es seguir fortaleciendo la capacidad de la Comar en términos de staff, pero también seguir avanzando en medidas de eficiencia. Y quizá me salgo un poco del tema que nos ocupa hoy, pero también de disponer de otras alternativas migratorias que un poco bajen la presión sobre el sistema de asilo. Pues gracias, Pep. Ya estamos por concluir el programa. Les pediría a cada uno de ustedes si nos pueden dar un breve comentario de cierre de 20 segundos, un poco sobre lo que hemos estado hablando del derecho a la identidad, personas solicitantes de asilo, personas refugiadas. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué se despiden? Jorge. Bueno, yo quisiera pues insistir que estamos comprometidos a garantizar el derecho a la identidad de todas las personas sin distinción. Y en el caso de las personas solicitantes de la condición de refugio y de asilo, tenemos que fortalecer el sistema de gestión de identidad para garantizar el derecho a la identidad, con el que ya se cuenta entre RENAPO y Comar, a través del apoyo que recibimos de ACNUR. Y finalmente, pues recalcar que es inconcebible que en pleno siglo XXI, en este país, todavía utilicemos documentos físicos para reconocer nuestro derecho a la identidad. Es decir, un papel como el acta de nacimiento o un papel como la solicitud de registro o de asilo. De ahí la importancia de la digitalización y de la incorporación de los biométricos a el identificador único y así poder garantizar, insisto, el derecho a la identidad para todas las personas y en particular para los migrantes y las personas que soliciten refugio y asilo en este país. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Cintia. Sí, gracias, Silvia. Yo creo que a mí me gustaría irme con un comentario vinculado a que una vez que se han identificado los retos, es muy importante también tener la dimensión de las capacidades. Y en ese sentido, habría que destacar que particularmente en este tema, para garantizar la identidad de las personas, la Comar ha tenido que echar mano no solamente de los recursos que tiene internos y de su creatividad, sino de los socios que tiene y de los aliados. Por eso creo que
este conversatorio no ha sido menor, más bien es sumamente relevante porque involucra justo el destacar este elemento. La Comar no habría llegado muy lejos en este tema si no hubiera contado con el acompañamiento de los socios tan relevantes que tiene y que nos acompañan en este día. Me refiero a RENAPO y me refiero a la ACNUR. Entonces, esto es bastante importante y con ese comentario me voy. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Pep, para cerrar. El artículo 11 de la Constitución mexicana, que recoge el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, habla de que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Y que el recibimiento de la condición de refugiado se les hará de forma de acuerdo a los tratados internacionales. Quiero parar en buscar y recibir asilo. El buscar es solo asegurar la Comar, que asegura que la persona pueda acceder al asilo, a la protección y no ser devuelto. Pero gozar del derecho de asilo y recibir ese derecho de asilo depende de que la persona tenga alguna documentación que le permita acceder a todos los derechos. Entonces, la conclusión que diría yo es que el derecho a la identidad es la que va a garantizar que la persona pueda gozar de un asilo de calidad en México, tal como reza el artículo 11 de la Constitución de México. Pues muchas gracias, Pep. Gracias a los tres por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a usted por haberse conectado nuevamente a esta emisión de Con los Refugiados. Nos vemos la próxima semana aquí. No se lo pierda.